Antes de comenzar, hermanos, me gustaría que oremos, ¿verdad?, a nuestro Señor, que nos guíe y que su palabra pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente y podamos vivir conforme a ella. Oramos a nuestro Dios. Dios eterno, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, por lo fiel que tú eres con nosotros, Padre. Gracias por tenernos en este lugar, en tu soberanía. Tú estableciste esta fecha, Dios, para estar en este lugar, Dios. Todos nosotros como hombres, Padre, para poder ser instruidos a través de tu palabra, Padre, y poder ser ese modelo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos como hombres, Padre, en la familia, en el ministerio, Dios, y en esta sociedad que tanto lo necesita. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a discutir este tema de manera breve. El tema es el diseño divino en el liderazgo masculino como fundamento de la masculinidad bíblica. Y es un tema muy importante, hermanos, y este tema es muy importante porque en la actualidad una de las doctrinas bíblicas más atacadas por la sociedad es la masculinidad. Hay muchos movimientos sociales que atacan de manera directa lo que es la masculinidad bíblica, hermanos, ¿verdad? Y eso se ve reflejado en la familia, en la sociedad y en las iglesias. Vivimos en un tiempo en el que los roles establecidos por Dios han sido distorsionados de manera completa y absoluta dentro de la sociedad en la cual vivimos. Los roles que Dios ha establecido para los hombres son ignorados o directamente rechazados. Uno de los ejemplos más evidentes de esto es el abandono del liderazgo que nosotros como hombres tenemos que modelar, ejercitar en cada área de nuestra vida. Cada vez es más común ver que el hombre no ejerce el rol que Dios le asignó desde la creación. Esto no es un elemento cultural, esto no es un elemento que tenga que ver con el pueblo de Israel. Esto es un elemento, hermano, muy importante que inicia desde antes de la creación de la nación de Israel. Tiene que ver con un elemento para la humanidad en sí mismo, para cada hombre, sin importar en cuál cultura esté. Cada vez es más común ver el hombre que no ejerce su liderazgo. De una u otra manera, el hombre muchas veces resiste a asumir el papel encomendado por Dios. Muchas veces en los hogares, el hombre entonces designa esta responsabilidad a la esposa y solo nos convertimos en proveedores. Y en la iglesia del Señor, aún mucho más, donde no ejercemos una actividad de liderazgo, donde no tomamos los roles que Dios nos ha dado de manera fiel de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces simplemente no los asumimos, resistimos en tomarlo. Y eso es básicamente normal ahora dentro de la iglesia del Señor. El rol que debemos de ejercer, hermano, es el liderazgo. Es esencial para el buen funcionamiento del matrimonio, para el buen funcionamiento de la familia y para el funcionamiento de la iglesia de Cristo. El liderazgo masculino no se trata de un autoritarismo, que muchas veces lo equivocamos con esto. No se trata con un dominio o superioridad, sino que el liderazgo en sí mismo es de responsabilidad, hermanos. El liderazgo masculino es una enorme responsabilidad de servicio y Cristo nos ha dado ese ejemplo a nosotros. El Señor de señores, Cristo, el Mesías, el dueño de la iglesia, vino a servir a este mundo con toda su autoridad. Se lavó los pies de los discípulos en servicio. Usemos nuestro liderazgo para el servicio, hermanos, y eso es lo que Dios nos ha llamado. Por lo tanto, el liderazgo es una responsabilidad de servicio y que refleja el carácter de Cristo. Jesús mismo, nuestro Señor, es el modelo del supremo líder, humilde, que fue sacrificado, justo y firme en la verdad y que sirvió con su autoridad. Hoy en día muchos hombres han perdido de vista su llamado de liderar su hogar, abandonando su responsabilidad de guiar con sabiduría, amor y rectitud a sus esposas e hijos. Esta renuncia ha producido, hermanos, un vacío que ha dejado consecuencias profundas en las familias, sin dirección, esposas sobrecargadas porque delegamos la responsabilidad a ellas muchas veces, hijos confundidos e iglesias con una membresía pasiva y sin iniciativa masculina. Porque es una realidad, hermanos. En la mayoría de la iglesia donde vamos, vemos una actividad mucho más activa de parte de las damas que de los hombres. Y esto es lo que refleja realmente que hemos abandonado este rol importante que Dios nos ha delegado a nosotros como hombres.
se observa una falta de liderazgo varonil que honra a Dios y edifica el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos recuerda, hermano, que este diseño no es una construcción social obsoleta como movimientos sociales pretenden venderlo, sino un principio eterno establecido por Dios desde el principio. Desde Génesis 2 vemos este principio divino en la creación de Dios, donde establece la función del hombre y la función de la mujer, hermanos. Y en donde no cumplamos con esta función, estamos definitivamente pecando en contra de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana estudiaremos de manera breve el diseño divino del liderazgo masculino como fundamento de la masculinidad bíblica. Nuestro propósito no solo es adquirir el conocimiento, sino renovar nuestra mente conforme a la verdad de Dios, rechazar los modelos distorsionados que el mundo ofrece y abrazar con humildad y convicción el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros como hombres. Nuestra oración, hermano, es que el Espíritu Santo nos ayude a entender, aceptar y vivir conforme al principio eterno de Dios para nuestra identidad como hombres y responsabilidad. Porque cuando los hombres lideran como Dios manda, la familia florece, las iglesias se fortalecen y el nombre de Cristo es glorificado. Y voy a dar el primer elemento, la primera base bíblica, hermanos, donde encontramos nosotros el liderazgo masculino. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22. Podemos leer desde ahí. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22 nos muestra la clave del liderazgo bíblico. Efesios 5, 22 dice de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, clave. ¿Por qué? ¿Por qué las casadas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor? ¿Por qué? La razón es introducida en el versículo 23. Y esa razón es la siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí está la muestra del liderazgo masculino, hermanos. Es cabeza. Esta expresión, porque el marido es cabeza, describe literalmente el rol del hombre. Describe el rol de autoridad y liderazgo que el hombre tiene. Ahí no dice que el hombre llegará a ser, que el hombre será, que el hombre quizás pueda ser. No, el hombre es cabeza. No hay opción ahí. Ya es, desde que nace, ya es cabeza. El punto es que si nosotros ejercemos esa autoridad, porque la palabra cabeza aquí tiene el sentido de autoridad y liderazgo. No es que el hombre tiene que capacitarse para ser cabeza, sino que el hombre de manera natural, en su creación, en la manera en como Dios lo creó, el diseño en el que Dios creó al hombre, ya es cabeza. El punto es, ¿estamos siendo cabeza nosotros? ¿O estamos resistiendo al llamado de Dios de liderar como Dios manda? No es opción, hermanos. Esto es una realidad. Y solo hay dos opciones: asumir la responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros o resistir esa responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros. No hay más opciones. Es una u la otra, hermanos. De manera tal que esto es totalmente importante. Quisiera que miráramos un pasaje en 1 Timoteo 2, 12 al 13. Porque Pablo en 1 Timoteo 2, 12 al 13 va a determinar también este sentido. Porque no solo el hombre debe ser cabeza o líder dentro de la familia, sino también dentro de la congregación. Y Pablo, en una carta pastoral que escribe a Timoteo, va a establecer cuáles son los roles de la mujer, cuáles son los roles de los hombres, y parte del rol de los hombres es tener el liderazgo, y tener el liderazgo dentro de la iglesia conlleva cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. Porque cualquier persona que se sube a este lugar está ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Y Pablo dice, no permito que el hombre que la mujer ejerza esta autoridad. Versículo 12, 1 Timoteo 2, 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No ejercer esa autoridad en el contexto de la iglesia, no solo de la familia, en el contexto de la iglesia,
sino estar en ¿cómo? En silencio. Y Pablo en versículo 13 va a establecer la razón por la cual eso debe de ser así. Y muchos critican y hablan de que la razón que Pablo establece tiene que ver con un elemento cultural, que el tiempo en el cual Pablo vivía era un tiempo de machismo excesivo, y esa es la razón por la cual entonces el apóstol Pablo da esa razón. Entonces muchos sugieren que el versículo 13 y 12 debe ser extraído del texto. El problema si hacemos esto, hermano, tenemos que ir extrayendo muchos otros pasajes de la palabra de Dios hasta desfigurar lo que es las Escrituras. Y el asunto es que no tiene que ver con un elemento cultural, tiene que ver con un elemento del diseño divino de Dios en la creación. Y Pablo lo establece en el versículo 13. Y observe lo que dice el versículo 13. Porque Adán fue formado ¿cómo? Primero. Y eso tiene que ver con el diseño de la creación de Dios. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y sobre esa responsabilidad entonces recae el liderazgo del hombre, el liderazgo masculino. De manera tal que Pablo va hacia el origen de todo. ¿Y cuál es el origen de esto? Génesis. Génesis, hermanos. Génesis es el origen de esto. Y Pablo entonces se va al Génesis para poder argumentar por qué la mujer no puede ejercer dominio o autoridad sobre el hombre, también en un contexto eclesiástico. Y la razón tiene que ver con el diseño divino de Dios en la creación. Y es por ese motivo, hermanos, que es necesario que volvamos entonces a los orígenes, al principio de todo esto, y vamos a tratar de explicar de manera breve 7 razones del por qué el hombre tiene que liderar. La primera razón es porque el hombre fue creado antes que la mujer, como Pablo lo establece ahí en 1 Timoteo 2, 12, 13. La segunda razón es porque Dios puso al hombre primero en el huerto del Edén. La tercera razón es el mandamiento, que el mandamiento fue dado al hombre, no a la mujer. La cuarta razón fue que la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. La quinta es que el hombre le dio nombre a la mujer. La sexta es que la serpiente tentó a la mujer y no al hombre. Y la séptima es que el hombre fue reprendido antes que la mujer. De manera tal que vamos a ir brevemente explicando cada una de estas razones, hermanos, que establecen el diseño divino de la autoridad y liderazgo del hombre, el cual tenemos que ejercer nosotros como hijos de Dios, en la familia, en la iglesia y en esta sociedad, hermanos, que ha distorsionado el mensaje de Dios. Y para esto es necesario irnos, hermanos, entonces al libro de Génesis, capítulo 2. El hombre fue creado antes que la mujer. Esta es la primera razón del liderazgo. El que Dios haya creado primero a Adán, se entiende que el hombre es responsable de toda la creación, hermanos. E incluso es responsable de la mujer, porque la mujer fue creada después del hombre. El que el hombre haya sido creado primero nos ayuda a entender la autoridad que Dios delegó al hombre, que lo podemos ver claramente en 1 Corintios 11. Pero observe Génesis 2, por ejemplo. Génesis 2:7, antes de ir a Corintios. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y después en el versículo 15 vamos a ver que Dios puso al hombre en el huerto para que lo gobernara, lo dirigiera, lo administrara, hermanos. De manera tal que cuando Dios pone al hombre entonces bajo esta situación, Dios está delegando al hombre la responsabilidad de la creación misma. Al hombre, a nosotros. Pero también esto se aclara en 1 Corintios 11:3. Observe 1 Corintios 11:3, donde claramente la palabra de Dios lo va a establecer. 1 Corintios 11:3. Y después nos vamos al versículo 1 Corintios 11:12. Primero 11:3 y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y el versículo 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, no solamente el hombre tiene el liderazgo de la creación misma, sino también ejerce liderazgo sobre la mujer, hermanos. ¿Por qué? Porque lo dice aquí que la mujer procede ¿de quién? ¿De quién procede?
del hombre. ¿De dónde vemos esto? En Génesis capítulo 2, versículo 18, 19, 20, 21 y 22. Cuando Dios forma a la mujer, ¿de dónde? Del hombre. Procede de él. Y es la única vez de donde una mujer procede de un hombre. Por lo tanto, ella depende de él para la existencia, porque fue creada a partir del hombre. En este sentido, hermanos, en este sentido. Observemos lo que dice Génesis 2:23, de paso. Génesis 2:23. Y dice lo siguiente: y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona. De manera tal que la mujer no fue creada de la sustancia de lo que Dios ya había creado, sino fue creada del hombre mismo. Por lo tanto, la mujer participa ¿de qué? De la misma esencia del hombre. Y es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Participa de la misma esencia del hombre. Y esto lo que habla es de la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero siendo que ella procede del hombre, también habla del liderazgo del hombre sobre ella, que debe de guiar y dirigir. Y esta fue la responsabilidad, hermanos, que en Génesis 3 el hombre no pudo cumplir. En Génesis 3 vemos al hombre de una manera diferente, sin ejerciendo dominio, sin ejerciendo autoridad y sin poder cuidar de lo que Dios le había dispuesto en las manos de él. A tal punto que Satanás estaba tentando a Eva. ¿Y a dónde estaba Adán? ¿A dónde estaba Adán? Ahí estaba con ella. Ahí estaba con ella. El texto dice que vio el fruto, tomó del fruto, comió del fruto y le dio el fruto al hombre. Una secuencia de acciones no simultáneas, pero progresivas, inmediatas, que están sucediendo ahí. Y el hombre estaba con ella. ¿Y qué hizo el hombre al ver a la esposa en peligro? No hizo nada. Estuvo de manera pasiva, rechazando el liderazgo del hombre, el liderazgo que Dios le había entregado desde el inicio, hermanos, en ese sentido. El hecho entonces de que el hombre ha sido creado primero determina que es al hombre en quien Dios puso sobre el cuidado de todo, y entonces el liderazgo para poder ejercer este cuidado sobre la creación y sobre su esposa. Segunda razón, hermanos, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Primero, para este tiempo, Eva no había sido creada todavía. Observe lo que dice, por ejemplo, Génesis 2:8. Génesis 2:8. Para empezar, Génesis 2:8. Y dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y lo puso ahí, y puso ahí al hombre que había formado. Para ese tiempo la mujer no había sido creada todavía, hermanos. La mujer no había sido creada para este tiempo, ¿verdad? El que Dios haya creado primero al hombre, esto lo hace responsable del huerto, ya que Dios puso al hombre en este huerto. ¿Y para qué lo puso? ¿Para qué lo colocó en el huerto? Para poder labrarlo y cuidarlo, como Génesis 2:15 lo establece. Observe Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. En este sentido, para cuidar de esta parte de la creación también, hermanos. Una parte especial que Dios había creado. Y el hombre es responsable de esta parte también, ¿verdad? De manera tal que Dios delegó esa responsabilidad al hombre para poder cuidar, proteger, labrar el huerto. Vemos entonces en este sentido la autoridad delegada al hombre de parte de Dios en administrar este lugar especial llamado huerto de Edén. Y para este tiempo todavía Dios no había creado a la mujer. El hombre era responsable. Si algo malo pasaba en el huerto, ¿a quién Dios le iba a pedir cuenta? Al hombre. Porque a él le delegó esa responsabilidad como líder. Pero no solo, vamos a la tercera entonces, hermanos. Vamos a la tercer elemento. Y tiene que ver con que el mandamiento fue dado al hombre y no a la mujer. El mandamiento fue dado al hombre y no a la mujer. Observe Génesis 2:16. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podés comer. Hay un mandamiento, pero hay una prohibición y también fue dada al hombre. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. 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 Hay un mandamiento, puede comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos de uno, y esta es la prohibición.
¿Ok? Tenemos que Dios le da un mandamiento directo al hombre y el mandamiento consiste en que el hombre podría comer de todo árbol del huerto, pero al mismo tiempo le da una restricción y esta restricción consiste en la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La consecuencia de incumplir este mandamiento sería que el hombre moriría, hermanos. Podemos ver entonces que el hombre es responsable de que se cumpliera este mandamiento. Él tenía el responsable de que se cumpliese. Si su esposa es creada después, como lo vemos en Génesis 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, él era el responsable de que este mandamiento se cuidara, que este mandamiento se cumpliera, porque a él se le delegó este mandamiento. Y ahí vemos entonces el liderazgo del hombre de que se cumpla el mandato de Dios en el huerto, de comer de todos los frutos, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, usted como líder, sacerdote de su hogar, ¿está haciendo que su familia cumpla los mandamientos de Dios en su hogar? Porque Adán no lo hizo, hermanos. Consecuencia el pecado, y el pecado entró a la humanidad. El mandamiento no fue dado a la mujer, el mandamiento fue dado al hombre, de guardar el mandamiento de Dios. Es nuestra responsabilidad como líderes. ¿Está usted teniendo devocionales con su familia, con su esposa, con sus hijos, orando, estudiando juntos por lo menos una vez a la semana la palabra de Dios? Cuidando que guarden su familia el mandamiento divino del Dios. Y ese mandamiento es todas las escrituras. ¿Estamos ejerciendo ese liderazgo nosotros en el hogar, hermanos? Porque vemos que es al hombre que se le entregó este mandamiento. Es el hombre que tiene que enseñar esto. Pregunta, ¿Eva sabía de este mandamiento porque fue creada después? Pero ¿Eva sabía este mandamiento? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. ¿Y cómo sabemos que lo sabía? Génesis 3. Observe Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él. Y si Dios dio el mandamiento al hombre antes de que ella existiese, ¿cómo la mujer lo sabe? ¿Cómo la mujer lo sabe, hermanos? Porque alguien se lo tuvo que enseñar. ¿Y quién se lo enseñó? Adán. Y eso es parte del liderazgo masculino. ¿Estamos enseñando a nuestras familias la palabra de Dios? ¿La instrucción divina? Hermanos, vámonos al Nuevo Testamento. Ya hay una serie de palabras interesantes que no se pueden percibir desde el español, pero voy a hacer lo posible para explicárselas en Efesios capítulo 6, que esto no solo se ve en Génesis, sino también se ve en el Nuevo Testamento como mandato de Dios. 6:1 en adelante. Desde el capítulo 5 en Efesios, Dios establece, hermanos, cierto patrón o mandatos o estructura de cómo debe estar la familia. La responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de los hijos. Y ahora en el 6:1, la responsabilidad de los hijos, y del 6:4 va a hablar sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Leamos por contexto capítulo 6 de Efesios 6:1 en adelante. Ahí está el mandato: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Y ahí viene, dice versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Y en el versículo 1 hay una palabra que quiero resaltar y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa aquí padres? Padres. Padres literalmente aquí significa progenitores, hermanos. Progenitores. Por eso el texto después lo aclara. Porque esto es justo: honra a tu padre y a tu madre, a tus progenitores, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Pero en el versículo 4, donde establece la responsabilidad del padre hacia los hijos, hay algo muy interesante.
Y dice ahí el texto, ¿y vosotros quiénes? Padres. Y recuerde que en el contexto Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia. Y hay más de un hombre, por eso se dice padres. Porque la palabra padres en el versículo 4 no significa lo mismo del versículo 1. El versículo 4, aquí padres no significa progenitores. Aquí significa el padre, que el hombre, el masculino. Es nuestra responsabilidad esto de dirigir a la familia y la crianza. Y esta es la responsabilidad nuestra. Y dice ahí, vosotros padres, no habla de la padre y madre, habla del hombre aquí como padre. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y muchas veces esta responsabilidad, ¿a quién se la delegamos nosotros? A la esposa. A la esposa. Pero una responsabilidad netamente del hombre. Netamente una responsabilidad masculina de guiar, dirigir a la familia, al Señor, a los mandamientos bíblicos, como responsabilidad nuestra, hermanos. Es totalmente importante esto. ¿Ok? Vamos al otro elemento. La mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. Este es el otro elemento del por qué que muestra el liderazgo masculino. El núcleo de la feminidad bíblica, hermanos, lo encontramos en Génesis 2:18. ¿Y cuál es el núcleo de la feminidad bíblica? Observe aquí, Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, hermanos, para este momento, Génesis 1, Dios ya había creado los cielos, la tierra, y todo era perfecto, todo era bueno, a tal punto que Dios en Génesis 1 dice, y todo lo que Dios había creado era bueno, bueno en gran, menos una cosa, Dios no lo cataloga de ese nivel. Solo hay un elemento que Dios no habla que es bueno, y lo encontramos en Génesis 2:18. Y Jehová Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno. Es lo único de toda la creación que Dios no le da esa categoría de bueno. ¿Qué es lo único que no es bueno? Que el hombre esté solo. Por lo tanto, dice Dios, le haré ¿qué? Ayuda idónea para él. La mujer fue creada para ser ayuda idónea para el hombre. Y esa es la función principal de la mujer, hermanos. Esa es la función principal de las damas. El problema es que muchas veces le damos responsabilidades que no son, que Dios no le ha delegado a ellas, y le dejamos el liderazgo a ellas muchas veces. Y cargamos a nuestras esposas muchas veces con una responsabilidad que Dios no les ha dado, sino que nos ha dado a nosotros. El núcleo de la feminidad bíblica es ser ayuda idónea para el hombre. Para que el hombre sea capaz de cumplir los mandatos de Dios. También en el contexto en el cual se está leyendo aquí en Génesis. Porque uno de los mandatos que Dios había dado al hombre era que debía de fructificar en la tierra, tener hijos, llenar la tierra. ¿Pero el hombre lo podía hacer solo? No. Necesitaba de una ayuda idónea para cumplir el mandato de Dios. Por lo tanto, aquí no habla, este texto lo que habla básicamente es la incompetencia en esta área del hombre de cumplir a plenitud los mandatos de Dios. Por lo tanto, necesita de una ayuda idónea para cumplir el mandato de Dios de manera plena y absoluta como Dios lo ha demandado. Y esta es la función de las damas, ser ayuda idónea, no tomar el liderazgo, sino ser ayuda idónea y ayudar al hombre a que ejerza este liderazgo bíblico que Dios ha delegado sobre él. Básicamente, este texto, básicamente de ayuda idónea, lo podemos ver de una manera mucho más ampliada en Proverbios 31:10, donde habla de la mujer virtuosa. Y cómo la mujer virtuosa es de ayuda para el hombre y de manera idónea. Observe ahí de manera breve, Proverbios, libro de Proverbios 31:10. Y hay características de la mujer virtuosa que si juntamos todas las características de la mujer virtuosa, en conclusión es ayuda idónea. Observe esta característica de la mujer virtuosa.
En el versículo 10 hay varias características ahí. Uno, es una mujer fuerte. ¿Dónde lo vemos? Mujer virtuosa. Eso habla de fuerza. Eso habla de resistencia. Segunda característica de la mujer virtuosa, son raras. Son escasas. Son rarísimas. ¿Quién lo dice? Dios. Observa el texto. ¿Quién las hallará? Eso habla de que no son abundantes. Eso habla de que esto no habla de que sobran, sino de que son escasas. Habla de su valor, versículo 10, porque su estima sobrepasa largamente de las piedras. Su estima es mayor que de las piedras preciosas. Habla del valor, vale más que las piedras preciosas. Su estima es alta, más que el oro, más que el rubí, más que cualquier piedra preciosa. Sobrepasa largamente al valor de cualquier piedra preciosa. Habla de su valor enorme. Y todo esto es necesario para la mujer virtuosa para ser ayuda idónea. Observe el versículo 11. ¿A dónde se ve esa ayuda idónea? El corazón de su esposo está confía plenamente en ella, siendo que ella es fuerte, valorosa, como dice ahí, siendo que ella es difícil de encontrar, no es como cualquier mujer, siendo que ella tiene un precio alto, un valor alto. Entonces el hombre, ante esta realidad, ¿cómo se siente? Confiado. Mire, y no carece de ganancias, no lo hace perder, administra de manera positiva los bienes de él. Ella le da bien y no mal, hermanos. Ese es el fundamento. Mire, busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos, apoya. Es como nave de mercader. Esto habla del cuidado de ella para con su familia. Ella es como nave de mercader. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto es este. Para traer, los mejores productos eran importados y eran transportados en naves, en embarcaciones, y tenían que irse, esperarse, ir al puerto y a traer esos productos y comprarlos. Y cruzaban largas cantidades de kilómetros para llegar a puerto. Y entonces ella es como nave de mercader, trae los mejores productos. No alimenta a su familia con pizza y con hamburguesas que se compran en la esquina, sino con los mejores productos. ¿Lo ha mandado su esposa a comprar pan alguna vez? Y el primer lugar que usted encuentra, ese compra. No, porque ese está malo, que está viejo, es que está nacido. ¿No le importa caminar kilómetros o cuadras para encontrar el mejor producto al mejor precio para su familia? Esta es la idea, cuida a su familia. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Protección, hermanos. Es el cuidado de ella. Es la función de ella. Ser ayuda idónea. Y considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Entonces vemos a lo largo de Proverbios 31:10 lo que es ser ayuda idónea de manera clara y precisa. Que no es una responsabilidad de menos, es una responsabilidad de alta estima. Porque en el contexto de todas las escrituras, Dios mismo en el Antiguo Testamento se describe él mismo como ayuda idónea de Israel. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se declara o se describe como ayuda idónea de la iglesia. Y es un rol hermoso y precioso que muchas veces las damas desprecian. Y muchas veces la desprecian es porque nosotros ponemos sobre ellas una responsabilidad que Dios no le ha dado a ellas. Y delegamos esa responsabilidad. Y no debe de ser así, hermanos. El propósito es que la mujer sea ayuda idónea del hombre, y con respecto a ese propósito, Dios ha dado instrucciones a la mujer para cumplir ese propósito. Este pasaje revela la condición incompleta del hombre y la necesidad que tenía el hombre de una ayuda idónea para complementarse el uno con el otro. Por lo tanto, el pasaje Génesis 2:18 señala la incompetencia de Adán, no la insuficiencia de Eva. La mujer fue hecha para suplir la deficiencia del hombre. Y observe lo que dice ahí en 1 Corintios 11:9. 1 Corintios 11:9. Primera carta a los Corintios 11:9. Y dice lo siguiente.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque necesitaba ayuda idónea. Ese es el punto ahí, hermanos, que Pablo está argumentando en el pasaje, en ese sentido. El otro elemento, hermanos, es que el hombre le dio nombre a la mujer. Y esta es una prueba más del liderazgo masculino que Dios delegó al hombre. ¿Quién fue el primer ser en dar nombres a las cosas? Vamos a ver. Antes de Adán había alguien más. Dios. ¿Dónde vemos eso? Génesis. Vámonos a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Versículo 3. Y observemos ahí Dios dando nombre a su creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó, mire, llamó, es decir, puso nombre. Llamó a la luz como día. Y a las tinieblas, ¿cómo la llamó? ¿Cómo le puso nombre? Noche. Y a lo largo de la semana de la creación, Dios ejercita su autoridad poniendo nombres a las cosas. Poniendo nombres a su creación, hermanos. En el Antiguo Testamento, el que pone nombre ejerce esa autoridad, y eso lo hacemos hoy en día. ¿Quién le pone los nombres a los niños? ¿Los niños se los ponen ellos solos o los padres les ponen el nombre a los niños? Le guste o no le guste, tiene que cargar con ese nombre. Porque eso es señal de autoridad aún en ese día, en esos tiempos, hermanos. ¿Ok? Si le pusieron Agripino, ni modo. Tiene que andar con Agripino todos los días de su vida. ¿Ok? Dios es la primera persona que pone nombres a las cosas, y el poner nombre en el Antiguo Testamento es señal de ejercer autoridad. Pero a Dios ¿a quién delega también esta responsabilidad? Adán. Dios delega esta responsabilidad. Y observe Génesis capítulo 2, donde Dios delega esta responsabilidad a Adán. Observe más aquí, vamos a darle. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, mire qué formó Dios de la tierra, todo bestia del campo, todo ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de. Dios llama a la creación, llama a su creación, a sus animales que él creó, para que desfilaran delante de Adán y para que Adán ejerciera esa autoridad. Porque Dios le había dicho que él iba a gobernar la tierra, iba a ser el vicerrey de este mundo, era el vicerrey de este mundo. Y para ejercer esa autoridad, Dios invita a Adán a poner nombre a los animales. Y es Dios que hace venir a los animales del campo para que Adán le dé nombre. Y dice el texto bíblico, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y vemos entonces por primera vez al hombre ejerciendo autoridad, poniendo nombres a los animales. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero al mismo tiempo, al ser desfilar Dios los animales que había creado, Adán se da cuenta de su necesidad más grande. Adán ve un burro pasar, ve una burra, ve a un gallo y ve a una gallina. Y ve a las parejas que van desfilando. Y Adán dice, ¿y para mí? Solo estoy yo. Y también al mismo tiempo Adán se da cuenta de su necesidad más grande, que no tenía esposa. Y dice el texto, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Versículo 23, y dijo entonces Adán, y aquí está el primer poema de amor, hermanos, que el hombre hace.
Y el texto dice, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Y ahí está. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Y sabe cuál fue el nombre que le puso Adán a la mujer? Su propio nombre. Varona. Su propio nombre. Aquí hay un juego de palabras en el hebreo muy interesante. El nombre, la palabra hombre en hebreo es ish. Entonces Adán toma ese nombre que es de él, que Dios lo dio a él, y será llamada ish, y le pone un sufijo femenino, ish-sha, que significa varona literalmente en el español. No solamente le pone nombre, sino que toma de su nombre y se lo da a ella en este sentido. Y entonces vemos ahí el liderazgo del hombre, la autoridad del hombre sobre su esposa, poniéndole nombre a ella. Pero ¿esto pasó solo en Génesis antes del pecado? No. Observe, después del pecado también Adán ejerce esta autoridad y liderazgo en Génesis 3:20. Antes del pecado lo hizo y lo hace después del pecado. Y Adán pone nombre también a su esposa. Génesis 3:20, y llamó Adán el nombre de su mujer, ¿cómo? Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Antes del pecado, Adán pone nombre. Después del pecado, Adán pone nombre a su esposa. Eso, hermanos, entonces determina el liderazgo del hombre en este sentido. ¿Ok? Sexto elemento de por qué el hombre es liderazgo, visto desde el Génesis. La serpiente tentó a la mujer y no al hombre. La serpiente, hermanos, sabemos que es una representación de Satanás. Y Satanás sabía muy bien a quién Dios había delegado la responsabilidad de liderazgo y de cuidar y proteger la creación. Y era el hombre. Pero la serpiente, ¿a quién tentó? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Atacando de manera directa el diseño divino de Dios en la creación, desafiando a Dios directamente, porque el hombre estaba ahí, hermanos, pero la serpiente no habla con Adán, habla con Eva, y es un desafío de Satanás directo al diseño de Dios de la creación, en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en el sentido de que Satanás no haya tentado al hombre, eso es una muestra del desafío de Satanás en contra del diseño de Dios. Y observemos 1 Timoteo 2. 13. 1 Timoteo 2:13. Porque esto lo deja claro Pablo, de que Adán no fue tentado. A quien tentó la serpiente fue a la mujer. En este sentido, desafiando al diseño de Dios en la creación. 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer fue tentada, fue engañada a través de la tentación. El hombre no fue engañado. El hombre pecó de manera deliberada en contra de Dios, sabiendo aún el mandamiento de Dios. Y el hombre no protegió a su esposa, no cumplió con su liderazgo al no proteger a su esposa ante esta tentación. Observemos Génesis 3 y voy a explicar un poco esto. 3:1. Y empieza el diálogo ahí, hermanos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y empieza el diálogo. ¿Y el hombre qué está haciendo ahí? El hombre está a la par de ella, no está haciendo nada. Mire, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el engaño. El pecado, hermanos, de Génesis 3, muchas veces creemos que el pecado de Génesis 3 solo tiene que ver con desobedecer el mandato de Dios de no comer del fruto. Pero en realidad es mucho más que eso.
Sí, es parte de desobedecer el mandato de Dios, de comer el fruto que Dios dijo que no comieran, pero también el pecado de Génesis 3 al mismo tiempo tiene que ver con la inversión de roles. Inversión de roles. La mujer toma el rol del hombre y el hombre toma el rol de la mujer. ¿Dónde lo vemos? Del versículo 6 en adelante. Vemos a la mujer haciendo unas acciones que no le correspondía a ella. Vemos a la mujer actuando de manera activa, tomando el liderazgo. Y el hombre estando en una posición pasiva, siendo dirigido por su esposa cuando tuvo que haber sido al revés. Y esta responsabilidad, hermanos, es de Adán. Versículo 6 dice, y vio la mujer. ¿Cuál fue su primera acción? Ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál fue la segunda acción? Y tomó de su fruto. ¿Cuál fue la tercera acción? Y comió. ¿Y cuál fue su otra acción? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Nada. Y ella toma el liderazgo y él permite que tome el liderazgo. Y hay una inversión de roles aquí. Hay una traducción que traduce este texto un poco más claro, que es la Biblia de las Américas. Si me permite leerlo. De este pasaje, de este texto. Biblia de las Américas. Que dice de la siguiente manera, que me parece que este texto es un poco más claro con respecto a este elemento. Deme un segundito, hermanos. Génesis 3:6. En Biblia de las Américas. Y dice de la siguiente manera. Génesis 3:6. Observe acá. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Dónde estaba el hombre? Con ella. ¿Y qué hizo? ¿Protegerla? No. ¿La protegió? No. No la protegió. No ejerció ese liderazgo. ¿Cómo el hombre tiene que proteger a su esposa, hermanos? La Biblia nos dice a nosotros cómo nosotros tenemos que proteger a nuestras esposas. Sí lo dice. Sí lo dice de manera clara. ¿Y a dónde lo dice? Observemos Efesios. Efesios 5, 22. Empecemos desde ahí. Miremos la responsabilidad de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esa es la demanda de Dios para las esposas, ese es el mandamiento. Y aquí, hermano, había que explicar qué significa sujetas, porque nosotros mal entendemos el término sujetas. Cuando hablamos de sujetas, pensamos que la esposa es como una sirviente, pensamos que ella es nuestra esclava, y hacemos cosas que no tienen nada que ver con la sujeción en realidad. ¿Ok? No tiene que ver con esto, es diferente. Pero miremos el mandato de Dios para el hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Qué Dios le pide a las mujeres? Sujétense. ¿Qué Dios le pide a los hombres? Muere por tu esposa, así como Cristo murió por la iglesia. De esa manera tenemos que cuidarlas a ellas. ¿Por qué? Porque somos los líderes. ¿Por qué? Porque Dios nos delegó esa responsabilidad a nosotros como hombres. ¿Ok? Último elemento para ver aquí, hermanos, es que el hombre fue reprendido antes que la mujer. Si vamos a Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 9, el hombre había pecado. Y la pregunta que puedo hacer aquí, ¿quién pecó primero? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién comió primero del fruto? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Pero ¿a quién Dios le pide cuentas? Dios no le pide cuentas a la mujer. Dios le pide cuentas al hombre. Porque Él es el líder. Y esa es la parte fuerte del liderazgo, hermanos, que tenemos que entender.
que Dios no le va a pedir cuenta a su esposa. Dios no le va a pedir cuenta a las damas de la iglesia. Dios le va a pedir cuenta a nosotros. Y si nuestras esposas hacen algo malo porque hemos delegado la autoridad en ellas, el liderazgo en ellas, y pecan, ¿la responsabilidad de quién es? ¿De ellas o de nosotros? Nuestra. Por lo tanto, Dios, ¿a quién le va a pedir cuentas? ¿A ellas o a nosotros? A nosotros. Y eso es parte clave del liderazgo masculino, hermanos. ¿Quién comió primero? La mujer. Pero Dios no le pide cuentas a la mujer, Dios le pide cuentas al hombre. Y observe Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Llamó al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién Dios le pidió cuenta, hermanos? Por la acción del pecado. Al hombre, no a la mujer. Hermanos, al final del día, nosotros somos los responsables de esto. De que nuestras familias crezcan en el Señor, de que la iglesia crezca como Dios quiere que crezca, en el sentido espiritual, hermanos. Y esa es responsabilidad nuestra. Y es una responsabilidad no delegable. Es una responsabilidad a nivel natural porque Dios nos creó de esta manera, como cabezas. Y Dios a quien va a pedir cuenta al final del día es a nosotros. Hayamos ejercido el liderazgo o no lo hayamos ejercido, si lo ejercemos y lo ejercemos mal, va a pedir cuenta a nosotros. Si no lo ejercemos y lo delegamos, aún así Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Porque es nuestra responsabilidad y es una responsabilidad que no se puede delegar, hermanos. Hoy en la sociedad, los movimientos sociales gritan de manera enorme de que la mujer puede ser líder, que la mujer puede tomar un puesto de liderazgo. Y eso también se ha infiltrado en la iglesia, hermanos. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es algo diferente, que ella no está diseñada para esta responsabilidad. A quien Dios nos diseñó es a nosotros. Hasta de manera física podemos ver eso. El cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas cosas puede ser el hombre al mismo tiempo? Y la esposa está platicando, está cocinando, está lavando, está cuidando al niño. Porque es ayuda idónea. Es ayuda idónea. La esposa le dice al esposo, compra la leche al regreso. Y el hombre, como tiene una mente de líder, y la mente de líder es una mente enfocada en asuntos que él establece como prioridades, en la tarde llega el esposo a la casa, ¿y cómo llega? ¿Con leche o sin leche? Porque la mente del líder se enfoca en lo que tiene que estar enfocado y no puede estar enfocado en muchas cosas. En este sentido, hermanos. Y esa es nuestra responsabilidad de que nos enfoquemos en el liderazgo que Dios nos ha delegado a nosotros como hombres. Y esta es una responsabilidad para todos nosotros, aún más para nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios y que Dios nos llama a ejercitar este liderazgo de la manera en que Él lo demanda, sirviendo. Este liderazgo no es para imposición, este liderazgo es para servicio, hermanos, para que sirvamos a nuestras esposas, a los hijos y para que dentro de la iglesia sirvamos a los demás también. Para esto Dios nos ha llamado. Oramos en esta mañana, nos ponemos de pie, hermanos. Dios eterno, gracias por tu palabra, Padre, porque a través de ella entendemos la responsabilidad que tú nos has dado a nosotros. Responsabilidad que muchas veces huimos de ella, Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser líderes, como tú deseas que seamos, Dios. A ejercitar nuestro liderazgo con amor, con pasión, oh Dios, con humildad. Y que nuestro liderazgo se manifieste de una manera de servicio, Padre, a aquellos que están bajo el cuidado nuestro. Ayúdanos a ser líderes fieles a ti y a los demás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.